Hey, Shalom, Kalakia. Y como siempre, antes de comenzar, primero le damos toda la alabanza, toda la honra, toda la gloria, poder y dominio a nuestro Padre Santo Celestial que está en los cielos. Su nombre es Yahweh, que significa Él existe o el existente, en el nombre amado de su Hijo Yahavushai, que significa El Salvador, porque Él vino a salvar a los israelitas, en el nombre de Ruach, que es el Espíritu Santo. Y también le damos doble honor a nuestros apóstoles de la gran piedra de molino, GMS, Great Millstone en inglés, que nos han enseñado el 100% de esta verdad en sinceridad. La nación de Israel hoy en día consiste de la gente llamada afroamericana, latinos, indígenas e indios seminoles, y más israelitas esparcidos por toda la tierra, que se ven como las otras naciones, tienen las lenguas o los idiomas de las otras naciones, visten como las otras naciones, pero hay israelitas de sangre, de linaje, ahí entre esas naciones. Y si son parte de los elegidos, ellos van a venir y van a regresar al Padre, a su poder, a Yahweh Bahasham Yahabushai, en estos últimos tiempos. Ok, y este es el título de esta lección. Dice, Yahweh dispersó a Israel, que eso es una maldición del Padre. El Padre nos dispersó por nuestros antepasados no cumplir el pacto con el Señor. Y esa era una maldición que iba a venir si no guardábamos ese pacto, man. Y sabemos que nuestra gente no lo guardó. El Señor se enfogonó y dispersó a nuestra gente por todo el mundo. Hay israelitas que se ven como las otras naciones, como chinos, musulmanes, árabes, como japoneses, vietnamitas, como cualquier gente que te imagines, nomás piénsalo y allí hay israelitas en esa nación. Dice, Yahweh dispersó a Israel, pero también lo recogerá y traerá a su lugar. Y aquí vamos a agarrar Job 5:18, porque Él es quien hace la llaga y el que vendará, Él hiere y sus manos curarán. Yahweh hiere y Yahweh sana. Y si Yahweh nos esparció, Él mismo nos va a recoger por medio de Yahavushai, su Hijo, que va a ser enviado con un ejército de ángeles a recoger a los israelitas que pertenecen a la elección. Porque no todo Israel va a ser recogido en estos últimos tiempos. Únicamente los elegidos, los predestinados a ser salvos en estos últimos tiempos. Y los elegidos comienzan con los 144,000. Dice, la cita bíblica principal que menciona un grupo fiel al final de los tiempos, que esto está en Apocalipsis 14:4, donde habla del grupo principal de elegidos, que son los 144,000 hombres que el Señor envió en estos últimos tiempos a dar el mensaje. Son los profetas, los siervos, los mensajeros del Señor que están haciendo esta labor, este trabajo, man. Y básicamente son los pastores del resto de las ovejas de Israel, porque es una muchedumbre vestida de blanco de israelitas que van a ser salvos, incontables. Son miles, millones de israelitas que van a ser salvos en estos últimos tiempos, pero el 144,000 es el líder de esta gran muchedumbre. Y dice la escritura, Apocalipsis 14:14, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Y esto es una parábola, un dicho oscuro, que no está hablando como te enseñan en estas iglesias cristianas, que son niños que no han tenido sexo, que lo más seguro es que son niños que no han tenido sexo. Y ese no es su significado, porque las mujeres aquí están representando otras religiones, otras filosofías, otro entendimiento. Básicamente está hablando que el 144,000 son hombres que no tienen ningún margen de error en la doctrina, tienen el 100% de la verdad y guían al resto de las ovejas con el 100%. Enseñan en las calles, en internet con el 100% de esta verdad, no tienen contaminación. Por eso dice que son vírgenes, porque no hay contaminación en ellos.
Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias, primeros frutos para Dios y para el Cordero. Ese es el principal de el electo, Can, que son israelitas, 12,000 israelitas de cada tribu, que el Señor sanó para que pudiera esparcirse su mensaje. Y eso comenzó con el profeta Abba Bivens, quien es Elías en la reencarnación, para los que lo pueden recibir, porque la Escritura enseña reencarnación. Eso es la realidad de esta vida, que nosotros reencarnamos. Dice Job 5:18 otra vez, porque Él es quien hace la llaga. El Señor te manda el castigo, te manda el sufrimiento, pero si te alivianas delante de Él, man, si te pones pilas, Él mismo te va a sanar, man. Dice, y Él la vendará, y Él hiere, y sus manos curan. Y Yahweh, el Padre, Él mismo nos esparció por maldición, pero Él mismo, por medio de su Hijo, Yahawashi, el Salvador, Él nos va a recoger con esos carros celestiales, esos carruajes que el autoproclamado hombre blanco llamó ovnis o UFOs y diferentes títulos, pero son los carros del Señor, son carros celestiales. Proverbios 21:20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Porque esta verdad, este 100% de la verdad, sin margen de error, este es el aceite, man, de, de unción, ese aceite precioso, que es la verdad, que solo puede tomar el electo. Pero como dice aquí, pero los insensatos todo disipan, todo lo convierten en nada. Ellos no pueden entender, no lo pueden recibir, no lo pueden tomar, no lo pueden creer. No importa cuánto escuchen, como dice aquí la palabra, lo van a disipar. Pero para el electo, esta verdad es el máximo tesoro que podemos encontrar en esta vida, en este mundo. No hay nada más valioso que esta verdad. Malaquías 4:5. Miren, les envío al profeta Elías. Sabemos que Elías vino para preparar el camino para Yahawashi, como dice la Escritura, que él iba a preparar el camino, voz que clama en el desierto, que era Juan el Bautista, que era Elías en la reencarnación. Pero la misión de Elías, del profeta Elías, es que él tiene que venir antes de la venida de Yahawashi, el Mesías. Antes de que venga Yahawashi, tiene que venir el profeta Elías para preparar el camino. Y la primera vez que vino nuestro Señor como Salvador, Yahawashi, el profeta Elías fue enviado a preparar el camino, Juan Bautista. Pero ahora que estamos cerca de la segunda venida de Yahawashi, el profeta Elías tuvo que haber sido enviado para preparar el camino, porque ¿cómo iba a venir el Señor si esta verdad no hubiera salido? ¿A quién iba a salvar el Señor? Absolutamente a nadie, man. Iba a llegar Yahawashi, y si esta verdad no hubiera venido, este evangelio, todo Israel tendría la marca de la bestia. No habría por qué no tomarla, man. Tal vez iba a haber hombres o mujeres que iban a aguantar un tiempo, pero al fin lo iban a tomar. Pero por medio de este evangelio, de esta verdad que se anunció a la nación de Israel y que el elegido fue despertado, el elegido no va a tomar Apocalipsis 13:16, la MDLB, y Yahawashi va a tener a quien salvar, una muchedumbre incontable de israelitas que van a resistir hasta la muerte, man. Ni la muerte los va a quebrar. Y el Señor va a salvar a su remanente, a sus primicias, man. Pero ¿quién tuvo que haber venido para preparar el camino? El profeta Elías, que en esta reencarnación ahora no se llamaba Juan Bautista, ahora se llamaba Abba Bivens, un hombre moreno de la tribu de Judá, que
creo que era en Harlem, no estoy seguro, donde salió el ministerio en Nueva York, man. Ahí fue donde esta verdad comenzó a salir, que los llamados, comenzando con los llamados afroamericanos, que son la tribu de Judá, la tribu primera de la nación de Israel. La verdad comenzó con la tribu de Judá y después vino al reino norteño, que son los llamados latinos indígenas. Dice Malaquías 4:5, miren, envío al profeta Elías antes de que llegue el gran día terrible y terrible día del Señor. Antes de que venga ese menú, esa lista de juicios, de muerte, de destrucción a la tierra, tenía que venir el profeta Elías antes del día terrible, que ese gran día terrible principalmente son los misiles termonucleares, el segundo gran juicio, que es el fuego termonuclear por las cabezas armadas que van a destruir a Babilonia completamente, convertirla en un lago de fuego. Antes de que todo esto suceda, antes de que los juicios comenzaran a aumentar y a venir, Elías tenía que estar preparando el camino. Y ese hombre fue Abba Bivens, man. Para los que lo pueden tomar, dice, miren, les envió el profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. Y en punto lo que está diciendo aquí es que íbamos a recuperar nuestra heredad, Can, porque nosotros los israelitas, el Señor nos había quitado nuestra heredad. Nos hacíamos llamar latinos o mexicanos, colombianos, guatemaltecos, afroamericanos, indios, diferentes títulos para la nación de Israel que teníamos. Pero el electo regresó a su heredad y tenemos esa esperanza de ser parte del electo. Y ahora yo, por ejemplo, antes yo decía que era un mexicano y celebraba las fiestas patrias y todas las malditas fiestas de este mundo. Pero el Señor tuvo misericordia y me regresó su heredad a mí y a muchos hermanos. No estoy hablando de mí, solo estoy dando un ejemplo. A muchos hermanos y hermanos ahora sabemos que pertenecemos a la tribu de Isaacar, a la tribu de Judá, a la tribu de Leví, a la tribu de Zabulón, a la tribu de Aser. Hemos regresado a la heredad, tawar a la misericordia del Señor, que Él envió a su profeta Elías en reencarnación para que preparara el camino a Yahawashi. Y ahora estamos esperando a Yahawashi. Ahora estamos clamando al Señor que Yahawashi venga pronto por nosotros, man. Ahora el Señor está escuchando oraciones de su pueblo, de israelitas, man. Que el Señor ya no escuchaba oraciones, ¿eh? No había verdaderos israelitas clamándolo en el nombre correcto, porque el Señor solo escucha en su nombre correcto, mediante el nombre de su Hijo, Yahawashi, que el nombre de salvación es Yahweh Bahasham Yahawashi. Por mucho tiempo, el Padre no estuvo mucho tiempo para nosotros, porque en el cielo, en el reino del Señor, no hay tiempo ahí, pero para nosotros es mucho tiempo, pero por un tiempo, más bien, el Padre no estuvo escuchando oraciones, man, que dijeran Yahweh Bahasham Yahawashi. No le estaban llegando. Él estaba observando todo, pero vino el momento en que Él tuvo que regresar nuestra heredad y esas oraciones comenzaron a llegar, man. Como dice aquí, sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Porque ¿qué pasaría si no hubiera israelitas, man? El Señor destruiría todo, man. Que eso no está escrito, solo lo estoy diciendo, ¿no? Pero el Señor no va a dejar que esta tierra sea destruida
porque Él tiene promesas con Israel, Él tiene pactos. Él dijo que la tierra nunca iba a desaparecer, pero también dijo que Israel nunca iba a dejar de ser su nación, su pueblo. Así que Yahweh Él mismo nos volvió a restaurar. Lucas 14:23. Entonces su amo dijo, ve por los senderos, Can, que esta es la misión de los profetas, comenzando con Abba Vivens en estos últimos tiempos, Elías. Esta fue la encomienda, el mandato del Señor, comenzando con Elías y el resto de los 144,000, los profetas de Yahweh, Bahasham, Yahushai, Lucas 14:23. Entonces su amo dijo, ve por los senderos, que son caminos, y detrás de los arbustos, y a cualquiera que veas, insístele que venga para que la casa esté llena. Entonces, los profetas fuimos enviados a dar este mensaje insistentemente, constantemente, y fue dicho por nuestros líderes, los apóstoles, que tenemos que hacer campo una vez a la semana. No hay un día específico, pero una vez a la semana hay que hacer esta labor para los israelitas predestinados a ser salvos, que van a ser activados por el Espíritu Santo, puedan escuchar el mensaje y venir para que se complete el número de los elegidos, que nuestros apóstoles, ellos creen que que los elegidos ya fueron sellados. Hay dos tipos de sellos, el sello de la marca de la bestia, y también está el sello de los elegidos. Entonces su amo dijo, ve por los senderos y detrás de los arbustos, y a cualquiera que veas, insístele que venga para que la casa esté llena. Ezequiel 36:24. Y yo los tomaré de las naciones. Así que un miembro del electo, donde escuche el mensaje, él no tiene que estar específicamente en Estados Unidos, que es donde va a ser esa gran salvación por medio de las naves del Señor. Para que allí es donde va a ser lo más grande de la salvación, lo más máximo, para decirlo así, lo más maravilloso, lo más milagroso y poderoso, se va a ver en Estados Unidos, porque como esa tierra va a ser destruida completamente por el fuego, va a ser convertida en un gran lago de fuego, toda esa nación. Allí hay una gran concentración de hermanos que van a ser salvos y hermanas. Ahí se van a ver carros celestiales como en ninguna otra parte del mundo. Pero no es necesario. Si tú eres un escogido que estás en Bolivia, en África, en Rusia, no importa dónde estés, ahí el Señor va a enviar un carro celestial, un ángel, a recogerte y llevarte a la nave principal, la nave patriarcal, patriarcal de Yahushai. Como dice aquí, y yo los tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y los traeré de vuelta y los traeré a vuestra propia tierra. Aquí va a haber un tiempo en el que nosotros podamos regresar a la tierra de Israel, porque esa tierra va a ser purificada, porque ahorita esa tierra es mancillada, es pisoteada, está entregada a los gentiles, a Amalek. Amalek ya estuvo ahí en el tiempo de los griegos, pero ahorita otra vez con estas ratas, los fundillos, están ahí en nuestra tierra, protegiendo malditos y haciendo todo tipo de maldición en nuestra tierra. Esa tierra tiene que ser limpiada y preparada para que los israelitas del electo podamos regresar, esperando ser parte de ese número. Dice, di por tanto, así ha dicho Yahweh, el Señor, yo los recogeré de los pueblos y los congregaré de las tierras en las cuales los he esparcido, y les daré la tierra de Israel. Ya ves, el Señor mismo nos esparció, nos regó por todo el mundo, pero Él mismo nos va a recoger, comenzando con las primicias, con la muchedumbre vestida de blanco.
Ese era Ezequiel 11 y 17. Di por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor, yo los recogeré de los pueblos y los congregaré de las tierras en las cuales los esparcí y les daré la tierra de Israel. Jeremías 12:15. Pero después de desarraigarlos, tendré compasión de ellos y los traeré de regreso a su propia tierra, cada uno a su propia heredad. Cada uno va a ser puesto en su lugar de herencia, según la tribu a la que corresponda, porque el Señor nos dio la tierra por tribus. Todo tiene un orden. Jeremías 31. Palabra de Yahweh que vino a Jeremías diciendo, así habló Yahweh, Dios de Israel, diciendo, escribe en un libro todas las palabras que te he hablado, porque he aquí vienen días, dice Yahweh, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo, Israel y Judá, los dos reinos, los llamados latinos indígenas y los llamados morenos, reino del sur, a mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Yahweh, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Estas pues son las palabras que habló Yahweh acerca de Israel y de Judá. Isaías 28 y 21. El Señor vendrá como lo hizo contra los filisteos en el monte Perasim, que cuando el Señor vino contra los filisteos, allí en esa ocasión, en ese día, el Señor vino contra ellos enviando carros celestiales, o un gran carro celestial que estaba lanzando fuego. Pero dice que el Señor va a venir de esa misma manera, a hacer un rescate, como dice aquí. El Señor vendrá como lo hizo contra los filisteos en el monte Perasim y contra los amorreos en Gabaón. Vendrá para hacer algo extraño, vendrá para hacer algo poco común, que eso extraño es una salvación por medio de naves, de los carros celestiales. Es la extraña salvación que el Padre va a hacer en estos días que estamos bien cerca, porque las últimas profecías se están cumpliendo. Apocalipsis 13:16 está avanzando, la hambruna de la palabra está avanzando, la tercera guerra mundial está avanzando. Esaú está siendo declarado como el maldito que es en todo el mundo. Todo el mundo está mirando que el autoproclamado hombre blanco es un demonio, es un completo degenerado, un súper maldito, rebasando a todas las naciones. Tobías 13:3. Bendíganlo, hijos de Israel, porque si bien los dispersó entre las naciones, ahora les ha demostrado su grandeza. Alábenlo ante todos los vivientes, porque Él es nuestro Dios y Señor y nuestro Padre para siempre. Él nos castiga por nuestras maldades, porque esa maldición de dispersión y el resto de las maldiciones era algo que nuestra gente merecía, o merece, porque muchos todavía estamos bajo maldición, pero el electo hemos sido sacados de muchas maldiciones, como no tener el nombre, no tener nuestra heredad. Ciertas maldiciones se nos han sido quitadas, pero todavía estamos debajo de nuestros enemigos, las naciones, principalmente el autoproclamado hombre blanco, que es Esaú Edom. Esa maldición va a ser quitada hasta que regrese Yahushai. Y nuestra gente, ellos provocaron estas maldiciones. Nos fueron rebeldes al Señor. Él nos castiga por nuestras maldades, pero luego nos perdonará y nos reunirá de entre todas las naciones en las que nos ha dispersado. Y ese perdón comenzó con el 144,000. Tenemos acceso al Padre por medio de Yahushai. Ahora podemos clamar al Padre, de estarle ahí solicitando su favor, algo que no podíamos hacer, pero por los últimos tiempos en los que estamos, que el profeta Elías preparó el camino y el Padre nos regresó
nuestro poder, que es su nombre, ahora estamos esperando esta salvación. Ahora estamos en esta verdad, teniendo la esperanza de ser parte de los elegidos. Tawara la misericordia de Yahweh, Bahasham Yahabushai. Isaías 65:8. Pero no los destruiré a todos, dice el Señor, porque no todos los israelitas van a ser salvos. Únicamente el remanente. Empezamos con el 144,000 en Apocalipsis 14:4. Pero la mayoría de nuestra gente, ellos van a ser destruidos en este tiempo. En estos últimos días, la mayoría de nuestra gente, ellos van a recibir un terrible juicio, man. Isaías 45:65-8. Pero no los destruiré a todos, dice el Señor, tal como se encuentran uvas buenas en un racimo de uvas malas. Y alguien dice, no las tires todas, algunas de ellas están buenas. Asimismo, no destruiré a todo Israel, pues aún tengo verdaderos siervos allí. Conservaré un remanente del pueblo de Israel, que son los que van a subir a los carros celestiales, y de Judá, para que posean mi tierra. Aquellos a quienes yo escoja la heredarán, y mis siervos vivirán ahí. Así que el Padre, Él hizo una elección de espíritus. El Padre escogió a estas almas que están en la gente de Israel, que van a ser salvos en estos últimos tiempos, que van a entrar al carro. Los boletos de entrada a los llamados ovnis ya fueron dados, man, y ya no hay. Solamente los escogidos pueden ir, pero esta es una verdad que si la escuchas y crees en el nombre del Padre, pues entonces ya estás 50 y 50, man, porque el nombre del Padre es el principio, el regreso a nuestro poder, a esta salvación. Si tú crees que el nombre del Padre es Yahweh y el nombre de su Hijo es Yahabushai en la lengua santa, ya tienes una gran chance o tenemos una gran probabilidad de ser parte de los escogidos. Y tenemos que pelear esta batalla, man. Pero si desde que escuchaste Yahweh o Yahabushai y no lo tomaste, pues lo más seguro es que no eres parte. Y lo único por lo que el Padre te reveló su nombre es para aumentar el juicio contra ti, man. Hombres y mujeres que han escuchado el nombre del Padre o parte de esta verdad y no lo han tomado, no le han dado la diligencia, la importancia que se requiere, entonces eso es para aumentar un peor juicio sobre sus cabezas, man. Dice, conservaré un remanente del pueblo de Israel y de Judá para que posea mi tierra. Aquellos a quienes yo escoja la heredarán, y mis siervos vivirán allí. Cuarto de Esdras 9:7. Y todo aquel que fuere salvo y pudiere escapar por sus obras y por la fe en la cual habéis creído, ya ves, serán preservados de dichos peligros. Porque antes de que vengan esos carros celestiales, va a haber un montón de situaciones de riesgo, de peligro, de muerte, pruebas. Pero dice el Señor que Él nos va a preservar. Y tal vez vamos a tener que entregar el Espíritu, pero el Señor dice que Él nos va a preservar. Eso quiere decir que no nos vamos a quebrar, man, y tomar la marca. No nos vamos a quebrar y le vamos a dar la rodilla. Apocalipsis 13:16. Y serán preservados de dichos peligros y verán mi salvación en mi tierra dentro de mis términos, porque yo los he santificado para mí desde el principio. Predestinación, y con esto aquí espero que hayan sido edificados. Sea toda la gloria, honra y alabanza a Yahweh, Bahasham Yahabushai, Bahasham Rakakwadash. Doble honor a nuestros apóstoles de GMS, la gran piedra de molino. Shalom, Guabaraga, los elegidos.